3 meses, la industria del anime nos inunda con decenas de historias genéricas, de fantasía y romances vacíos. Pero hay temporadas como esta, la temporada de primavera del 2026, que no son normales. La cartelera que se estrena en abril trae consigo adaptaciones de novelas y mangas que vienen a destrozar tu estabilidad emocional, a cuestionar tu moralidad y a exponer los traumas más oscuros de la mente humana. Hoy no solo te voy a dar resúmenes aburridos, hoy vamos a diseccionar la psicología y la filosofía detrás de los 15 animes más pesados que llegan esta temporada. Prepara tu cerebro porque el nivel de densidad narrativa que se avecina es brutal. Olvídate del Subaru Natsuki que conocías. La cuarta temporada adapta el terrorífico arco de la Atalaya de las Playas y le arranca a Subaru su única armadura, sus recuerdos con amnesia profunda. Vuelve a ser el adolescente asustado del primer episodio, pero atrapado en el desierto más letal del mundo. Está rodeado de aliados que confían ciegamente en un héroe que él ya no reconoce en el espejo. Esta temporada es un ensayo clínico asfixiante sobre el síndrome del impostor y la paranoia extrema. Para encontrar respuestas, Subaru es obligado a leer los libros de los muertos, experimentando en carne propia las muertes grotescas de otros, incluyendo las suyas en bucles pasados. El dolor lo quiebra a tal grado que empieza a creer que sus propios amigos conspiran para asesinarlo. Es un thriller de terror psicológico y la deconstrucción definitiva de su ego. Si todavía crees que este es el anime de un slime amigable construyendo una ciudad pacífica, el arco del Imperio Oriental te va a escupir en la cara. La cuarta temporada te marca el fin definitivo de la inocencia política de Rimuro Tempest. Enfrentarse a una superpotencia militar con un ejército de millones de soldados humanos obliga al protagonista a abandonar su idealismo pacifista, abrazar por completo la tiranía utilitarista de un verdadero rey demonio. La novela nos regala un baño de sangre geopolítico donde Rimuro entiende que para proteger su utopía tiene que convertirse en el genocida más eficiente del planeta. Las tácticas militares, la aniquilación de almas y la resurrección condicionada nos enseñan que en este mundo la paz no se negocia con palabras, se impone a través del monopolio absoluto de la violencia y el terror bélico. El inicio del segundo año de la preparatoria metropolitana avanzada eleva la psicopatía de esta obra a niveles clínicos. Kyota Yanokoji ya no puede esconderse en las sombras. Con la infiltración de los estudiantes de la Sala Blanca y la llegada de un director interino que busca su expulsión directa, la escuela deja de ser un experimento social para convertirse en una zona de guerra eugenésica. El examen especial de la isla deshabitada es un thriller psicológico, donde la empatía es un defecto mortal. Vemos cómo adolescentes son empujados al límite de la inanición, la paranoia y la traición física. Ayano Koji demuestra por qué es el monstruo definitivo. Despoja a sus enemigos de su humanidad, tratándolos no como rivales, sino como simples variables numéricas en una ecuación de supervivencia que él controla desde el primer día. Detrás de su estilo de dibujo hermoso y mágico, que parece sacado de un cuento de hadas antiguo, se esconde una de las críticas sociológicas más pesadas sobre la censura y la opresión del conocimiento. En este universo la magia no es un don divino, es una herramienta que cualquiera puede dibujar, para evitar que la humanidad se destruya a sí misma. Las élites mágicas borraron la memoria de la población mundial y monopolizaron la magia, creando un estado totalitario disfrazado de benevolencia. La protagonista Coco descubre el secreto y se va atrapada entre los sombreros puntiagudos y los sombreros de ala. Esto es una exploración brillante sobre si la ignorancia impuesta es un precio justo para mantener la paz. Muchos consumen esta historia como un simple romance empalagoso para curar la soledad, pero la novela original es en realidad el estudio del trauma por abandono y la dependencia emocional. Mahiro Shina es conocida en la escuela como un ángel, pero esa perfección inmaculada es una máscara patológica. Es el mecanismo de defensa de una chica cuyos padres biológicos la despreciaron y la dejaron emocionalmente huérfana. Del otro lado está Mane, un chico paralizado por una traición social en su pasado, que destruyó su autoestima. Su relación de vecinos donde él le da hogar y ella le cocina no es solo tierno, es la codependencia absoluta de dos personas profundamente rotas que encuentran en el otro el salvavidas para no ahogarse en sus propias inseguridades. El amor aquí nace de la necesidad clínica de sentirse útil para alguien. No te atrevas a llamar esto el Harry Potter con espadas o una copia de Mashle. El material fuente ataca directamente a la discriminación institucional, el elitismo académico y la segregación. En la Academia Mágica de Rick Argent, tu valor humano se mide exclusivamente por tu capacidad de generar poder mágico. Will Serford es la anomalía que el sistema repudia. Su fuerza física abrumadora no es vista como un talento,
sino como una amenaza al status quo de la burguesía mágica. La segunda temporada profundiza en el terror que sienten las élites cuando el proletariado demuestra que puede destrozar sus barreras místicas a golpes. Es la rebelión sociológica de la clase baja intentando alcanzar la cima en un mundo diseñado biológicamente para aplastarlos. El viaje a la luna para confrontar a Wyman es el choque filosófico más denso de toda la obra. Todo el manga se reduce a este debate. El antagonista no es un villano genérico que quiere dominar el mundo. Es una entidad que nos ofrece la inmortalidad absoluta a través de la petrificación. Nos ofrece eliminar el hambre, las enfermedades y la muerte temporal, deteniendo el tiempo biológico de la humanidad. Es la estasis perfecta. Y Senku, representando la ciencia, rechaza este paraíso de forma rotunda. Dr. Stone nos enseña que el progreso humano está intrínsecamente ligado al dolor, al fracaso y a nuestra propia mortalidad. Renunciar a la muerte a cambio de vivir como estatuas inmortales es renunciar a la esencia misma que nos hace evolucionar como especie. Sigan odiando a Kazuya todo lo que quieran, pero el mangaka Reiji Miyajima creó la representación más realista y asfixiante de la falacia del costo hundido y la intimidad transaccional de nuestra era moderna. Kazuya no es un héroe, es el reflejo patético de una masculinidad moderna destruida por la baja autoestima, dispuesto a vaciar sus cuentas bancarias y pisotear su propia dignidad humana solo para comprar la ilusión de afecto de Chizuru. Y Chizuru no es una santa, es una mujer que monetiza la soledad ajena como un escudo emocional para no lidiar con sus propios duelos. Esta temporada es una tortura psicológica donde vemos cómo el autoengaño y la adicción a las relaciones parasociales consumen la cordura de los personajes hasta dejarlos vacíos. Los animes de deportes siempre te venden la fantasía del esfuerzo mágico, pero Daya no es, descubre la realidad aplastante y despiadada del béisbol preparatoriano en Japón. El número del as en la espada no es un trofeo, es una cruz de hierro. Eiyun Sawamura finalmente carga con ese peso. Y la serie no se sumerge en el terror mental de los atletas adolescentes. Un solo error, un solo mal lanzamiento, una mala decisión en el torneo del Koshin, y tu carrera, la de tus compañeros de tercer año, y el prestigio de tu escuela se acaban para siempre. La presión psicológica es tan densa que vemos a personajes vomitar de ansiedad, perder la capacidad de lanzar por bloqueos mentales y sacrificar sus cuerpos hasta romperse los ligamentos, solo por la obsesión de no decepcionar a la multitud. El tropo de regresar en el tiempo suele usarse para fantasías de poder baratas, pero la historia del gran sabio Riddle usa la regresión temporal como un dispositivo de tortura psicológica insensante. Cuando Riddle retrocede en el tiempo tras la aniquilación de sus seres queridos, su mente se convierte en una prisión. Obligado a interactuar con versiones del pasado de sus amigos, el protagonista carga con el luto asfixiante de recordar cómo cada uno de ellos fue mutilado. La novela desconstruye la alineación del viajero temporal. Riddle está rodeado de gente que ama, pero está absolutamente solo, porque nadie a su alrededor comparte el peso de la línea temporal masacrada. Sus decisiones correctas en el pasado están manchadas por la culpa crónica de no haber sido lo suficientemente fuerte la primera vez. Bajo la falsa premisa de un anime de reencuentros de la vida y agricultura, se esconde una sátira aterradora sobre la disuasión nuclear y la omnipotencia. Makio Hiraku, el protagonista, cree que solo está cultivando rábanos y tomates en su aldea pacífica, pero la realidad objetiva de este mundo es escalofriante. Hikaru posee un poder destructivo tan absurdo que los señores demonios, los dragones ancestrales y los reinos vecinos viven aterrorizados de él. La paz de su aldea no nace de la diplomacia, nace del miedo absoluto. Es el equivalente a un granjero usando una ojiva nuclear para arar la tierra. Las élites del mundo le entregan a sus hijas y le rinden tributo, no por amistad, sino como rehenes políticos en un intento desesperado por aplacar a un dios de la agricultura que podría borrar continentes por accidente si se enoja. Esta no es la clásica historia del chico invisible que se enamora de la diosa de la escuela. Esta obra es un ensayo clínico sobre el complejo de inferioridad y el síndrome del impostor en la adolescencia. Maki y Umi están atrapados en el infierno psicológico de ser los segundos mejores. Umi vive en la sombra de la chica número 1, consumida por la idea de que sin importar cuánto se esfuerce en su apariencia o su actitud, el mundo siempre la verá como el premio de consolación. El autor disecciona cómo construimos nuestra identidad basándonos en las jerarquías sociales de la preparatoria. Enamorarse en este contexto no es un acto romántico, es un acto de resistencia desesperada de dos adolescentes, intentando convencerse mutuamente de que tienen valor en un sistema que ya los calificó como perdedores. La protagonista Koyuki
Es apodada como el Castillo de Hielo por sus compañeros. En cualquier otro shoujo, esto sería un rasgo de personalidad cool o tsundere, pero la autora Hagasawa Kocha nos muestra que este muro de hielo es un estilo de apego evitativo nacido del trauma social profundo. Koyuki fue tan lastimada, malinterpretada y rechazada en su pasado, que su cerebro desarrolló apatía absoluta, como un mecanismo de supervivencia. Su frialdad no es arrogancia, es terror puro a la interacción humana, obligarse a no sentir nada y alejar a la gente con desprecio es la única forma que encontró su frágil ego para no volver a ser pisoteado. Es un retrato crudo sobre cómo la ansiedad social severa te encierra en una prisión que tú mismo construyes. En la mente del creador de Boarding School Juliet llega una historia que destroza la meritocracia del talento mágico. Spica Virgo es la estudiante más inútil en un mundo donde la magia dicta tu derecho a existir. Aria, su tutor, es un prodigio legendario maldito a vivir en el cuerpo de un patético gato negro. La dinámica entre estos dos es la lucha desgarradora contra un sistema clasista. La obra explora la pérdida de la identidad humana, el terror de un genio que le arrebataron su prestigio y su cuerpo, rebajado a ser una mascota, y la desesperación de una niña dispuesta a destruir sus propios huesos con tal de obtener una chispa de talento que el resto de la élite académica da por sentado. Es la rabia de los mediocres contra la lotería genética. Cerrando esa cartelera tenemos la materialización de la crisis del cuarto de vida. El protagonista es un adulto miserable, consumido por el arrepentimiento y la mediocridad laboral, que recibe la oportunidad de hacer un new game, regresando a sus años de preparatoria. Pero lejos de ser una comedia ligera, la obra nos muestra la obsesión patológica de un adulto intentando microgestionar el pasado de su propio yo adolescente para curar su depresión del presente. El protagonista no disfruta su segunda oportunidad, vive en un estado de paranoia constante, calculando cada palabra y cada acción como un sociópata, para no volver a convertirse en el fracaso que sabe que es. Nos obliga a preguntarnos si la miseria de la adultez realmente nace de malas decisiones en el pasado, o de una cobardía crónica en nuestra propia mente. Estas 15 obras van a sacudir por completo a la comunidad. Si estás harto de consumir anime que te apaga el cerebro, que buscan siempre el mismo cliché vacío, estás en el lugar correcto. En este canal no hacemos resúmenes, hacemos autopsias narrativas. Así que revienta el botón de suscribirse, dale like y comenta cuál de estas obras vas a utilizar para destruir tu propia estabilidad mental esta temporada. También te recuerdo que estaremos viendo todos los días cada capítulo estrenado en mi canal de Geek por si gustas así acompañarnos. Más, nos vemos en el abismo del próximo análisis. Bye.